Fuerte al Rey. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay nadie como tú, no lo hay. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay nadie como tú, no lo hay, no lo hay. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Permanezca allí en esa actitud de adoración al Rey, a nuestro Dios, y sigamos exaltando su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará.
porque podemos confiar en tus maravillosas promesas. Gracias, Señor, por tu fidelidad con nosotros. A ti, Dios, sea toda la gloria y la alabanza. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Pueden tomar asiento. Bueno, voy a pedirles que abran su Biblia en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 1. Capítulo 1 de Apocalipsis. Y en su momento voy a estar señalando cuáles son los versos que vamos a leer en su momento. Solo tenga su Biblia allí dispuesta desde el capítulo 1 de Apocalipsis. Ha sido, yo pienso, muchas o varias las ocasiones en las que hemos escuchado noticias como la de una avalancha o un derrumbe, y en algunas ocasiones hemos escuchado muchas víctimas, pérdidas de todo tipo, como la de una ocasión en la que una cierta cantidad de vehículos que iban por una carretera se quedaron varados ante un derrumbe y después se vino una avalancha y los arrastró a todos. Y son cosas que cuando uno las escucha son muy tristes, son muy lamentables. Y todas esas personas murieron, muchos quedaron perdidos, no sé si los encontrarían después, pero es algo triste. Y yo me pongo a pensar en una situación de esas que pudiera pasarnos a cualquiera de nosotros en cualquier momento. Dios nos guarde, pero en lo que más pienso es en que generalmente en esas situaciones una persona está sin saber exactamente dónde está, en medio de qué está o ante qué posibilidad de peligro o de riesgo de muerte está. Nunca se es consciente del riesgo en el que se está cuando se encuentra uno en unas circunstancias como esas. Yo quiero que esta mañana, ya habiendo visto desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 de Apocalipsis, aunque no hemos visto algo necesariamente exhaustivo de ninguna manera, pero hemos venido haciendo unas ciertas reflexiones sobre esos primeros 11 capítulos de Apocalipsis. Y la pregunta en la que quiero que pensemos esta mañana, antes de seguir con el capítulo 12, la pregunta en la que quiero que pensemos esta mañana es ¿dónde quedamos? O mejor, ¿dónde estamos? Yo quiero esta mañana hablar acerca de la pregunta ¿dónde estamos? No solamente dónde nos deja Juan en su reflexión, sino dónde estamos nosotros hoy, en el sentido literal, real, dónde estamos nosotros, en medio de qué estamos, ante qué expectativa estamos, en medio de qué situación por venir estamos, dónde estamos. Habíamos quedado con Juan en un interludio, un intermedio, si queremos llamarlo así. Un interludio en el que Juan nos habla de un ángel con un librito y después nos habla de la experiencia de dos testigos que son martirizados, son muertos y después resucitan, se levantan. Ya hablamos sobre eso. Quedamos en ese interludio, pero quedamos en un interludio entre la sexta y la séptima trompeta. Todavía no nos suena la séptima trompeta, pero quedamos en que la sexta trompeta desencadenó una avalancha
terrible de invasiones de todo tipo. La quinta trompeta desencadenó una avalancha de actividad diabólica infernal sobre el mundo. Entonces quedamos en la sexta trompeta. Y eso nos llevó a la conclusión de que a pesar de todos los males, a pesar de todas las calamidades, a pesar de todas las perversiones morales, a pesar de todas las invasiones de todo tipo, la humanidad no se arrepiente. No se arrepiente. Por eso en el versículo 20 del capítulo 9 dice Juan: los demás hombres, los que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra y madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni hablar. El capítulo 10 nos dejó con una enseñanza. El tiempo se acaba. El tiempo se acaba. No solo se le acaba el tiempo a la humanidad, también se acaba su tiempo. Su tiempo también corre. Y la otra enseñanza que nos deja el capítulo 11 es que en medio de la oposición, la adversidad y la persecución, la iglesia debe continuar en su misión, intercediendo y llamando al arrepentimiento. Ese interludio, ese intermedio, antes de que suene la séptima trompeta, es el último tiempo. Y yo quiero que subrayemos esto un poco. Es el último tiempo. Recuerden, ese interludio antes de que suene la séptima trompeta es el último tiempo. En la primera epístola del apóstol Juan, miren ustedes lo que dice en el capítulo 2, en el versículo 18. Capítulo 2, versículo 18 de primera de Juan. Allí dice: hijitos míos, ya es el último tiempo. Ojo, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. El nacimiento de Jesucristo en Belén inauguró el último tiempo para la humanidad. Y ese último tiempo para la humanidad terminará cuando Jesucristo vuelva por segunda vez. Ya no habrá más tiempo, ya lo hemos dicho. Ya no habrá más eras para la humanidad. Ya no habrá más oportunidades para la humanidad. Y eso significa que hoy en día la humanidad y la iglesia vivimos a las puertas de la segunda venida de Jesús. Yo leí esta semana una noticia que me pareció muy curiosa. Sí, muy curiosa. Un grupo de científicos llegó a comprobar que el sol se apagará, se acabará, se consumirá y se convertirá, según ellos, en una nube o en una nebulosa de cenizas. El sol se acabará, se apagará. Entonces, cuando yo leí eso, yo me pregunté, caramba, ¿y eso, según estos científicos, cuándo va a ser? Y miren lo que encontré. El sol se apagará, se acabará dentro de 10,000 millones de años. Y yo, carambas. Entonces ese día nos veremos, por ahí en algún momento nos veremos, por ahí en alguna parte. Dentro de 10,000 millones de años el sol se acabará. Pero la historia no terminó ahí. Ellos continuaron diciendo, en otras palabras, ese es el tiempo que le queda a la humanidad para averiguar cómo salir de la tierra y sobre todo hacia dónde dirigirse. Porque para el día en que el sol se acabe o se apague,
ya la humanidad no estará aquí en la tierra, sino en alguna galaxia lejana. Hermanos, podemos decir con toda seguridad, y aquí es donde está la singularidad de la revelación bíblica, podemos decir con toda seguridad que después de que la apertura de los sellos han develado, como hemos visto, el verdadero curso de la historia, 4 caballos, el caballo del militarismo, el caballo de la guerra, el caballo del consumismo, el caballo del hambre, las enfermedades y la muerte, esos caballos continuarán cabalgando. En este momento esos caballos están caminando, están cabalgando a lo largo y ancho de la tierra. Y mientras siguen sonando las trompetas de juicio, una calamidad por acá, más y más perversión moral por allá, guerras, tiranía e invasiones de todo tipo más allá. La invasión talibana a Afganistán, esa es una trompeta que suena. En estos días se celebró ya 20 años, creo, del derrumbe de las Torres Gemelas en Nueva York. Eso fue una trompeta que sonó y sigue sonando. En estos días, un grupo de legisladores en México aprobaron el aborto por encima de lo que sea, y eso es una trompeta que sigue sonando. Los grupos militaristas siguen levantándose en el mundo. Cada vez que se posesiona un tirano o un dictador en cualquier país del mundo, es una trompeta que suena. Dios sigue anunciando juicio cada vez que aparece una plaga nueva. El coronavirus ha sido una trompeta que ha sonado y sigue sonando sobre la humanidad. Las trompetas seguirán sonando. Estamos viviendo al mismo tiempo que cabalgan los caballos y al mismo tiempo que suenan las trompetas. Estamos viviendo un tiempo de interludio, un tiempo de expectante espera, porque después del interludio solo queda el final. Y el Apocalipsis es una obra dramática que tiene un comienzo, un desarrollo, un desenvolvimiento, y tiene también un epílogo. Solo queda el final. La 7ª trompeta, simple y sencillamente será el final, porque será el anuncio de la segunda venida misma de Jesús. A la humanidad no le quedan 10,000 años en otra galaxia. Solo le queda esperar la segunda venida de Cristo Jesús para ser juzgada por Dios. Así que dentro de ese interludio y tomando los capítulos del 1 al 11, el apóstol Juan nos señala, nos puntualiza algunos parámetros que la iglesia debe tener presentes en ese interludio. Y yo me pregunto si nosotros sabemos dónde estamos. Yo me pregunto si la iglesia sabe dónde está en estos precisos momentos. Y si sabemos, si somos conscientes de que estamos en un interludio expectante en cuanto a lo porvenir, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿O qué deberíamos hacer? Lo que el apóstol Juan ha dicho hasta ahora en estos capítulos 1 al 11 y que nos ha traído hasta este interludio, nos provee esos parámetros, las cosas que la iglesia debe tener presente en este tiempo. Vamos a mirarlo. Primero, la iglesia en este tiempo de interludio, la iglesia necesita escuchar la voz del Señor Jesucristo. La iglesia necesita escuchar la voz del Señor Jesucristo. Cuando Jesús estuvo en la tierra, un día llevó a Pedro, Jacobo y a Juan a un monte en alguna parte de Galilea o de Judea.
Llevó a esos tres apóstoles a un monte y dice Juan que allí se transfiguró, dice Mateo, allí se transfiguró delante de ellos. Allí se mostró a ellos como Dios, como el Dios eterno, el Dios omnipotente. Pero mientras que Pedro, un tanto impresionado por la visión, dijo: Señor, quedémonos aquí, porque es muy agradable estar aquí. Se escuchó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. A Él oíd. Miren bien, y subrayo ese: a Él oíd. A Él escúchenlo. A Él préstenle atención, de Él busquen la palabra, de Él busquen la revelación, de Él busquen la iluminación. A Él oíd. En los primeros 3 capítulos del Apocalipsis hay un muy marcado énfasis en la necesidad de oír. En la necesidad de oír. Jesús envió una carta a 7 iglesias. Y esas 7 iglesias representan toda la iglesia del Señor Jesucristo en la historia y en el mundo. Pero Jesús envió una carta a esas 7 iglesias. Y al final de cada una de esas cartas está la expresión: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Durante sus predicaciones, durante su ministerio, Jesús enfatizó varias veces ese: el que tenga oídos para oír, que oiga. Y eso es algo así como, bueno, al buen entendedor, pocas palabras. O el que tenga realmente interés en entender, el que tenga interés en comprender, el que tenga interés en saber dónde estamos realmente, más le vale que oiga lo que Jesús dice. Lo que dice Jesús. No lo que dice tal o cual líder religioso, no lo que dicen los ateos, no lo que dice Nostradamus o no lo que dice la Virgen de Fátima o quien quiera que sea. Escuchemos lo que dice Jesús. La iglesia necesita escuchar la voz del Señor. En segundo lugar, otro parámetro: la iglesia debe releer el mensaje y recomponer su camino. Mire lo que dice en el capítulo 3, ahí en Apocalipsis 3, versículo 3. Capítulo 3, versículo 3. Mírenlo por favor. Allí dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Aquí Jesús le está hablando a la iglesia de Sardis. Y pudiéramos tomar cualquiera de estas otras iglesias, pero esta es la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis era una iglesia que se había muerto. Y lo peor de todo es que se había muerto y no se había dado cuenta de que estaba muerta. Es muy triste que una iglesia se muera o esté muerta y piense que todavía está viva. Esta iglesia se había muerto y se mantenía simplemente por tradición. Se movía por la inercia de su propia historia. La mayoría de la gente de esta iglesia venía al culto y cantaba en el culto y escuchaban la predicación en el culto y venían y salían simplemente por mera costumbre, pero sin ningún compromiso. Y sobre todo a la mayoría de la gente de esta iglesia les avergonzaba dar testimonio de su fe. Les daba vergüenza o les daba temor hablar de Cristo a otros, con la excepción de algunas personas que aún mantenían una fe sincera.
pero eran muy pocos. En el versículo 4 dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Esta iglesia había dejado de estar atenta, vigilante a su verdadera misión y se había enfocado en otras cosas, en otras perspectivas ajenas, extrañas al propósito de Dios. Esta iglesia había dejado de ser vigilante, atenta a su verdadera razón de ser. Por eso esta iglesia necesitaba releer, necesitaba acordarse otra vez de su verdadera misión. La iglesia necesita releer el mensaje y recomponer su camino. Tercer parámetro. En ese tiempo de interludio, la iglesia necesitaba ser consciente de que la historia continúa avanzando hacia el final, mientras el mundo se descompone cada día más. En el capítulo 5, en el versículo 7, miren lo que dice. Capítulo 5, versículo 7. Él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Jesús tiene en su mano el control de la historia. La historia no está bajo el control ni de los científicos, ni de los religiosos, ni de los ateos. La historia no está bajo el control de nadie sobre este mundo. La historia está en las manos de Jesús. En las manos de Jesús está el control de la historia. Él es el principio y es el final. Él es el alfa y es la omega. Con Jesús comenzó la historia y con Jesús terminará. Él dirá: ¿hasta cuándo? ¿Y de qué manera? Nosotros hemos hablado mucho de Roma y no podemos olvidarnos del trasfondo del Imperio Romano en el libro del Apocalipsis. Roma se vino abajo paulatinamente. La caída de Roma no fue de la noche a la mañana. En estos días mi hijo me preguntaba: Api, ¿cuánto tiempo duró Roma después de que Juan escribió el Apocalipsis? Roma duró 350 años más después de que Juan predijo su caída. Y esa caída fue paulatina, a medida que Roma se descomponía moralmente. No fueron solo las calamidades y las invasiones, sino la creciente perversión moral del Imperio Romano. En el capítulo 1 del libro de la epístola a los romanos, capítulo 1 de la epístola a los romanos, el apóstol Pablo describe lo que era la condición moral y social del Imperio Romano. Por ejemplo, allí en el capítulo 1, en el versículo, en el versículo 21 dice que habiendo conocido a Dios, versículo 21, Romanos 1, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y en el versículo 28 dice: como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben. ¿Y qué era eso? En el versículo 27 dice: del mismo modo también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Roma
viene a ser el perfecto espejo del mundo. Y eso significa que no será diferente con el mundo hoy. Los colectivos abortistas han celebrado de una manera esplendorosa, con vivas y fiesta, el que el aborto se apruebe. Pero eso tarde o temprano traerá sus consecuencias. Traerá sus consecuencias terribles. Puede ser que la humanidad viva 10.000 millones de años más. Yo no sé. Pero el asunto es que si solo en los últimos 2.000 años la humanidad se ha deteriorado tanto moralmente, se ha ensoberbecido en su ciencia, se ha levantado descaradamente contra Dios, entonces, ¿qué podrá esperarse dentro de los próximos 50 años, dentro de los próximos 100 años o dentro de los próximos 500 años? ¿Qué será la humanidad para entonces? ¿Existirá alguna humanidad para dentro de 10.000 millones de años? La historia continúa avanzando. Cuarto parámetro: la iglesia, por tanto, debe desarrollar un más ferviente ministerio de intercesión y de oración. Miren el versículo 4 del capítulo 8, volviendo a Apocalipsis. Versículo 4, capítulo 8. Allí dice: el humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. Yo no sé, iglesia amada del Señor, ¿qué tanto valora esta iglesia la oración? Nosotros parece que no siempre somos conscientes del inmenso valor y poder y la necesidad que tiene la oración. No solo la oración personal, privada, sino también la oración corporativa como iglesia. Todos los domingos, decimos el martes, tenemos reunión de oración 7 a 8 de la noche y solo unas cuantas personas llegan. Gracias al Señor por esos hermanos que llegan. Otros brillan por su ausencia. La pregunta es: ¿somos una iglesia que ora? ¿Somos una iglesia interesada en orar e interceder? Si observa bien lo que Juan dice en este versículo que acabamos de leer, él describe a una iglesia que ora, una iglesia que ora. Y esa oración o esa intercesión hace una notable diferencia, porque la oración dice: subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. Pero luego el incensario o la vasija en la que se quemaba el incienso, que aquí se usa simbólicamente, el incensario, sin el incienso, fue lleno del fuego del altar y arrojado a la tierra. Y dice que hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. O sea, la oración fue escuchada, la oración fue respondida y la respuesta fue contundente. Porque a raíz de la oración y la intercesión de la iglesia es que comienzan a sonar las trompetas del juicio sobre el mundo. Y la historia comienza a encaminarse hacia su verdadero destino. En un artículo escrito por el doctor John Stam sobre el Apocalipsis, titulado "La historia pertenece a los intercesores", él dice: Dios gobierna el mundo en constante consulta con los que oran. La oración es la forma en que los creyentes colaboramos con Dios y participamos en el desenlace de la historia. Nuestra oración hace historia. Y nosotros podríamos decir: la oración cambia la historia. Y finalmente, quinto parámetro:
el mensaje tiene que seguir siendo el de llamar al arrepentimiento. En el capítulo 10, en el versículo 11, capítulo 10, versículo 11, dice que Dios le dio una orden a Juan. Me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es necesario que profetices otra vez. Le dice Dios a Juan: vuelve otra vez a predicar, continúa predicando, vuelve a insistirles, vuelve a llamarlos, vuelve a instarlos a que se arrepientan. Dice Juan aquí: sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. El mensaje esencial de la iglesia, definitivamente, el mensaje esencial de la iglesia es, el mensaje de la iglesia en el Nuevo Testamento y hoy es un llamado al arrepentimiento. En el Nuevo Testamento, los hombres y mujeres que predicaban y anunciaban el Evangelio, ellos lo que hacían era llamar al arrepentimiento, volver o llamar a la gente a volverse a Dios. Ese mensaje nunca cambió. Ese mensaje no puede cambiar. Ese mensaje jamás cambiará. El ministerio de Jesús fue un urgente llamado al arrepentimiento. Y eso queda claro cuando Jesús levantó las banderas de Juan el Bautista. Juan el Bautista vino llamando a la gente al arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Era el resonar del mensaje de Juan. Pero un día el rey Herodes se molestó con la predicación de Juan y lo encarceló. Y Juan jamás volvería a salir vivo de esa prisión. Y Jesús lo sabía. Así que Jesús levantó las banderas de Juan. Jesús asumió el ministerio de Juan. Pero lo hizo predicando lo mismo. La voz de Juan el Bautista se acalló. Y Herodes pensó que estaba libre de la insistencia y del llamado al arrepentimiento y de que le señalaran sus pecados. Pero la voz de Jesús se levantó. Y se levantó con el mismo mensaje: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La voz de Jesús en el sentido físico se acalló hace mucho tiempo. Pero hoy su palabra sigue hablándonos y la iglesia sigue anunciando el mismo mensaje: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos queridos, cuando la iglesia y su mensaje parecen haber perdido relevancia, yo les aseguro, la iglesia se levantará o se levantará. Si no nos levantamos los que estamos aquí hoy, Dios levantará a otros mañana o pasado, pero la iglesia se levantará de nuevo por el poder de Dios, para dejar constancia de la verdad en medio de la mentira, de la luz en medio de la oscuridad. La muerte de los testigos, la iglesia y el mensaje que predica es en sí misma un mensaje profético para el mundo. Pero la resurrección, el avivamiento de la iglesia será una nueva oportunidad de arrepentimiento. La única oportunidad que le queda a la humanidad, la única oportunidad que le queda a sus conocidos inconversos, familiares o amigos o quienes quiera que sean, la única oportunidad que les queda no es la de escapar a una galaxia lejana, sino enfrentar hoy o mañana, no sé en qué momento, el juicio de Dios. Y de la única manera que podremos ser librados de la condenación eterna que merecen nuestros pecados es acogiéndonos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras almas. Amén, hermanos. Amén. Por eso la pregunta, amén. Por eso la pregunta, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos realmente? Solo puede ser respondida diciendo:
Estamos en un tiempo en el que la iglesia debe oír la voz de Jesús. Estamos en un tiempo en el que la iglesia necesita releer el mensaje y reavivar su misión. Estamos en un tiempo en el que la iglesia necesita reconocer que la historia avanza y el tiempo se acaba. Estamos en un tiempo en el que la iglesia necesita interceder persistentemente delante del trono de Dios para que Dios haga justicia, pero también para que muchos se arrepientan, aún puedan salvarse. Estamos en un tiempo en el que la iglesia necesita continuar llamando al arrepentimiento. Estamos en un momento de la historia en que Jesús puede venir en cualquier momento. Amén. Eso es lo singular de la historia que vivimos hoy. Que el Señor nos ayude y nos guarde. Dios bueno, alabamos tu nombre, Señor, y te exaltamos. Ante esta palabra, solo queda, Señor, que pensemos y reflexionemos seriamente. Cada uno de nosotros somos responsables ante ti. Y desde nosotros hasta el último habitante sobre la faz de este planeta Tierra, somos responsables ante ti. No habremos de presentarnos sino ante el trono de Cristo. No ante Alá, ni Mahoma, ni ante una virgen, ni ante ningún santo, ni ante nadie, sino ante Jesús, quien va a venir por segunda vez, así como vino la primera vez, es Jesús, el Hijo de Dios. Señor Dios, ayúdanos a pensar en las circunstancias tan singulares en las que vivimos hoy. Ayúdanos a pensar en nuestra propia fe, en nuestro propio compromiso, en nuestra propia salvación, en nuestro propio crecimiento espiritual. Y ayúdanos a pensar aún en los que no son salvos. Quizás aún podamos llevar a algunos a Cristo, a que se arrepientan y también, Señor, vayan con Cristo a su presencia. Dios, levanta a tu iglesia. Ayúdanos a recordar que es a Jesús a quien debemos oír, que debemos continuar intercediendo constantemente, que tenemos que reconocer que la historia y el tiempo avanzan, el tiempo se acaba, que tenemos que releer de nuevo nuestra misión y tenemos que hacer el trabajo de seguir llamando a otros a que se arrepientan. No hay otro camino ni otra esperanza. Señor Jesús, si en algún momento vienes, cuando nosotros menos lo esperemos, que nos encuentres listos para irnos contigo a tu presencia. A ti, Dios, sea la honra y la gloria y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios me les bendiga, mis hermanos. Estemos de pie, por favor.